palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Padre amado, suplicando, Señor, que hoy, Padre Santo, tu palabra, Señor, toque nuestro corazón, nos hable, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo, Señor, porque esa palabra nos conoce y esa palabra sabe qué es lo que necesitamos. Hoy bendecimos tu bendita palabra y yo te pido, Señor, que uses este vaso, Señor, y que tengas misericordia de mí, Padre amado. Oramos también, Señor, por Inri Armando Lares Quero, Señor, que tiene cáncer gástrico, Señor. Padre, ten misericordia, Señor. Por favor, preséntate a su vida como su sanador, pero también, Señor, como su salvador, Señor. Y que se haga, Señor, tu voluntad, Señor, en su vida, Padre amado. También, Señor, por Amparo Maya, Señor, que se encuentra en agonía en este momento. Te pedimos, Señor, que la alcances, Señor, en este momento, que cambies, Señor, la estafeta, que envíes ángeles, Padre amado, a este lugar, Señor, y que esta alma, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, que reciba la salvación. La bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias, Padre amado. Amén y amén. ¿Se le puede bajar bajo? Bueno, hermanos, usted va a tener hoy misericordia de mí porque tengo un poquito la garganta ahí como como afectada, pero el Señor nos da la voz, pero sin holes, sin miel, solo caliente. Bueno, vamos a compartir. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hablar hoy de a la mesa del rey. A la mesa del rey. Mire ese tema tan hermoso. Usted y yo estamos invitados a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y para empezar, quiero que vamos a Jeremías 1:4. 1:4. Estos versículos nos gustan mucho, nos parecen hermosos. Dice Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Miren qué belleza. Un versículo donde le dice el Señor a Jeremías, antes que te formase, te conocí. O sea, Jeremías no había ni nacido, ni estaba en el vientre de su madre y el Señor ya lo había conocido. Ya vamos a hablar de eso. Y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí este versículo nos permite ver, hermanos, la soberanía de Dios. ¿Por qué la soberanía? Porque el Señor no le preguntó a Jeremías si quería ser profeta. Simplemente vas a ser profeta. Le dio un propósito desde antes de nacer. Y eso hace el Señor con nosotros, hermanos. Así nosotros digamos, ¿cuál será mi propósito? Todos tenemos un propósito que el Señor nos dio. Y cuando dice la palabra, antes que te formase, ese formase es la misma palabra que se usa en Génesis cuando dice que Dios formó al hombre del polvo, de la tierra. Y es una palabra que se usa por lo general para describir el proceso que usa el alfarero con el barro. Entonces el Señor se tomó el tiempo de formar a Jeremías, pero también se tomó el tiempo de formarnos a nosotros, amén, en el vientre de nuestras madres. Es un proceso que dura ¿cuánto? 9 meses. Y en ese tiempo está el Señor formando cada una de nuestras partes, cada uno de nuestros órganos. Eso es lo que dice antes que te formase. Es que el Señor se tomó el tiempo de formar a Jeremías en el vientre de su madre. Pero dice, además de eso, que te conocí. Y ese conocer habla de tener una
intimidad, una relación, de conocer al otro, de saber quién es el otro. Déjeme decirle, hermanos, que el Señor sabe quién es usted y quién soy yo. Porque además de que nos formó, nos conoce. ¿Sabe usted a qué le tiene miedo? ¿Sabe usted qué capacidades tiene? Porque Él se las dio. Él sabe cuál es su carácter. Lo conoce todo. ¿Por qué? Porque antes de que nos formara, gracias, ¿nos qué? Nos conoció. Eso dice la palabra con Jeremías. Y nosotros también fuimos formados por el Señor. Y por eso no es raro que en el mismo libro de Jeremías la palabra nos deje ver el proceso por el cual se transforma una vasija de barro en una vasija útil. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Jeremías: yo te formé, yo te conocí. Y después lo lleva a la casa del alfarero y le muestra cómo fue ese proceso. Se tomó el tiempo y lo que no estaba funcionando lo desechó y lo volvió a hacer. Dice en el Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. En la versión PDT dice: Dios sabe todo de nosotros. Si usted creía que tenía algún secreto, déjeme decirle, no tiene ninguno. Dios sabe todo de nosotros y sabe que estamos hechos de polvo. Esa es la condición nuestra, pero lo más hermoso es que el Señor nos conoce. Sabe quiénes somos, sabe nuestros temores, nuestras debilidades, hasta las excusas que nosotros sacamos, Él ya sabe. Las excusas que nosotros mismos nos damos a nuestra alma, Él las conoce. Él sabe todo de nosotros. Pero después dice: y te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué es lo que es santificar? Apartar. Entonces el Señor dijo: este lo conocí, lo formé y lo santifiqué. Es decir, lo aparté para el ministerio, para que fuera profeta. Entonces, santificar no necesariamente se refiere a vivir en santidad. Sí, es vivir en santidad, pero es apartar para algo. Y eso fue lo que hizo el Señor con Jeremías. Amén. Hay otro pasaje también que habla de esta hermosa soberanía de Dios, que es el Salmo 139:13, y nos encanta. Amén. ¿A cuánto les gusta? Dice: porque tú formaste mis entrañas. Formaste, o sea, en el vientre de nuestras madres, hermanos. Así fuéramos no deseados. El Señor se encargó de que Él sí nos deseaba, mejor dicho. Y Él nos formó, dice, porque tú me formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. El proceso tan hermoso que tomó el Señor para formarnos. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Sabiendo eso, alabar al Señor. Porque maravillosas y formidables son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Su alma lo sabe muy bien, hermanos. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, el Señor estaba ahí. Porque después en ese pasaje viene una parte que es, digamos, una parte del Salmo que es mesiánica, porque dice: no fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿De quién está hablando esa parte? De Jesús, cuando fue entretejido en lo profundo de la tierra. Pero dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, nos vimos con el Señor, lo vimos, o sea, nos vimos con el Señor cuando Él nos estaba formando. Y en tu libro dice: estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Siempre, hermanos, con un propósito. Entonces usted y yo no podemos decir en esta vida que no tenemos un propósito ni tenemos una razón de vivir. Usted y yo debemos estar maravillados porque nuestra alma sabe muy bien que fuimos formados por el Señor. Amén. Dice en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces usted y yo fuimos creados para buenas obras.
Y esas buenas obras no porque nacieran de nuestro corazón. El pastor ya nos enseñó eso. No porque seamos muy buenos, porque la palabra dice que el corazón nuestro es engañoso, es perverso, sino que Dios dijo, desde antes de que naciéramos, esta persona va a hacer estas buenas obras. Entonces no nos creamos muy buenos. Es porque las buenas obras Dios las puso ahí para que nosotros las hiciéramos. Pero ese es nuestro propósito, hermanos. Hacer buenas obras y no creer que por las buenas obras recibimos salvación. Eso no tiene nada que ver. Nuestras obras no nos salvan, pero se hacen parte del propósito por el cual fuimos enviados a esta tierra. Y lo más hermoso, hermanos, es que ese Dios eterno, soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, creador de los cielos, de la tierra, dueño del universo, el que con un soplo puede hacer que dejemos de existir, se acordó de nosotros. Nos entretejió, nos formó, nos dio un propósito y además nos regaló la salvación. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos sentíamos olvidados? Como David, por allá detrás de las ovejas que no lo tenían en cuenta. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Pero el Señor, ese Dios soberano, se acordó de nosotros. Y miren lo que dice la palabra. Le voy a leer a usted 3 versículos para que usted vea de qué Dios estamos hablando, para que usted me entienda. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Miren el Dios del que estamos hablando. Midió las aguas con el hueco de su mano, los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Ese es el Dios, hermano, que se acordó de usted y se acordó de mí. Ese Dios hermoso y soberano. Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Imagínese, hermano. Él extiende los cielos como una cortina. ¡Qué belleza! Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y en Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Mira la inmensidad del cielo y dése cuenta que ahí, ese es el trono de Dios. Ese es el Dios del que le estoy hablando. Amén. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Por eso, hermanos, el pueblo de Israel le decía a Jesús: ¿no has visto este templo maravilloso? Y él decía: pues es que si el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies, no hay nada, hermanos, que lo deslumbre. No hay nada que lo deslumbre, porque es que ese es el tamaño de nuestro Dios. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mire esa belleza. El Señor encumbrado en lo más alto, pero dice que mira al pobre y al humilde de espíritu. Amén. Y al que tiembla a mi palabra. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué necesidad había que se fijara en nosotros? Ninguna. ¿Qué le damos nosotros al Señor que Él no tenga? Absolutamente nada. No hay nada que nosotros podamos darle a nuestro Dios que Él no tenga. Pero Él perfectamente quiso en su soberanía escogernos, se acordó de nosotros. Y dice la palabra en 1 Corintios 1:27: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cada uno va viendo dónde está, si en lo necio, si en lo débil. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer
lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ninguno de nosotros nos podemos jactar acá de que Dios me escogió por bueno, por santo, por mis buenas obras. Amén. Porque ahí dice que Dios a quien escogió. Si usted se siente un escogido de Dios, Dios lo escogió por débil, por vil, por menospreciado. Amén. Para que nadie se jacte delante del Señor y para que recibamos la justificación mediante Cristo Jesús. Amén. Y ahí hay una palabra que me llama mucho la atención y es escogió. Porque cuando uno escoge es porque tiene varias opciones. Cuando usted escoge es que tiene muchas posibilidades y dice: de lo vil, de lo débil, escogió. ¿Quién escogió? Dios. Entonces ahí la palabra clave es Él. Fue su iniciativa. Él nos escogió a nosotros. Y si usted me pregunta, ¿por qué? No tengo idea. No le tengo la respuesta. No sé por qué me escogió a mí, ni sé por qué lo escogió a usted. Porque dice la palabra que éramos lo más débil, lo vil, lo menospreciado. Pero Él simplemente quiso, porque Dios es soberano. Entonces no le tengo respuesta, hermanos. Pero sí, esto debe llamarnos la atención e invitarnos a adorar al Señor. A estar agradecidos con el Señor. Amén. A saber que nada hicimos para tener este privilegio, el privilegio de estar en su casa, de servir en las mesas, el privilegio, hermanos, de escuchar la palabra y gozarnos con la palabra. Hay gente que escucha la palabra y le aburre la palabra, pero usted y yo, el Señor quitó esa venda y ya la palabra de Dios nos enamora. Hay gente que le parece ridícula, hay gente que le parece, pero usted a mí cada vez que la escuchamos nos enamoramos más del Señor, porque sabemos que fue lo que Él hizo en esa cruz por nosotros. Amén. Y entonces en la palabra hay un personaje que fue dejado en el olvido. ¿Quién? A ver, un personaje olvidado. A ver, apuestas mientras tomo la aromática. ¿Cómo? David también y Mefiboset, pero vamos a hablar de Mefiboset. Resulta, hablemos de ese personaje que el pastor en algún momento nos mencionó, a Mefiboset. Resulta que David tenía un buen amigo que, ¿cómo se llamaba? Jonatán. Jonatán era hijo del rey Saúl, pero ya David lo habían ungido como rey. Entonces Jonatán, siendo hijo de Saúl, posible heredero al trono, ya sabía que él no iba a ser el rey. ¿Ya? Él ya sabía que no iba a ser el rey, pero él era muy buen amigo de David. Se amaban, tenían un amor de hermanos, de amigos. Y entonces en un momento dado hacen un pacto y en 1 Samuel 20:14 Jonatán le dice a David: y si yo viviere, porque Jonatán ya sabía que David iba a ser el próximo rey. Entonces dice: harás conmigo misericordia de Jehová. Ese fue el pacto que Jonatán hizo con David, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y David hizo ese pacto y dijo amén. Entonces el nombre de Jonatán y de su familia iba a recibir misericordia. Pero resulta que David empezó a enfrentarse a todos los enemigos y el Señor le dio la victoria. El Señor le dio la victoria, pero a David en medio de tanta guerra no se acordaba de eso. Pero un día, cuando ya tenía paz no paz con sus enemigos, sino que había derrotado a sus enemigos, se levanta David y se acuerda del juramento que había hecho. Entonces leamos esta historia para que saquemos de allí lo que el Señor quiere darnos. Segunda de Samuel 1:9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quienes yo haga misericordia por amor a Jonatán,
Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Esto nos lo han enseñado, ¿cierto? Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, dice, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Y David se postró sobre su rostro y se postró Mefiboset sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Vamos a terminar. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire el concepto que tenía Mefiboset de sí mismo: un perro muerto. Eso fue lo que, cuando habla de un perro muerto, es una persona insignificante, sin valor. Muchas veces nos hemos sentido así, amén, como Mefiboset, insignificantes y sin valor. Resulta que Mefiboset, todos sabemos la historia. Cuando llegó cuando él era niño, tenía 5 años, llegó la noticia de que Saúl y su padre Jonatán habían muerto. Entonces la nodriza, por huir, salió corriendo con el niño se cayó y quedó lisiado de sus pies. Entonces se lo llevó para Lodebar y allí creció Mefiboset, creció en Lodebar con su digamos discapacidad, amén. Pero entonces viene Mefiboset. Primero, ahí deja ver la palabra que Mefiboset tenía temor. Le dice: no temas. Porque yo me imagino, la palabra no me lo muestra, pero Mefiboset era pudiera haber sido un heredero al reino. Acuérdense que estaba Saúl, Jonatán y un hijo de Jonatán. Entonces Mefiboset dijo: me mandó a llamar el rey, me va a matar. Y él le dijo: no temas, que haré contigo misericordia. No temas, que haré. Entonces él dice: he aquí tu siervo. Mefiboset significa vergüenza. Mire que Mefiboset, hermanos, vivía en la casa, dice, de Maquir. Vamos a ver, Mefiboset de Maquir, hijo de Amiel. No tenía su casa, no tenía casa propia. O sea, Mefiboset estaba en un lugar de olvido. Nadie se acordaba de Mefiboset. Lodebar significa, donde estaba Mefiboset, un lugar de desolación y sin pasto. Allá en Lodebar llegaban los abusados, los perseguidos, los despojados, los que habían caído en desgracia, los endeudados. Ese era el lugar donde vivía Mefiboset. Y un día lo manda a llamar el rey y él dice: acabó conmigo, acabó con mi vida. Y viene el rey y le dice: haré contigo misericordia. Y entonces yo le voy contando la historia y usted vaya pensando en su vida, hermano. Vaya pensando: ¿qué hay de Mefiboset en usted y qué hay de Mefiboset en mí? O qué había, porque es que así estábamos nosotros, hermanos, en un lugar de desolación y sin pastos. Cuando la palabra dice que si nosotros llegamos a Cristo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, el Señor nos sacó, cuando vinimos a sus pies, nos sacó de Lodebar, amén, nos sacó del lugar de desolación, donde no hay esperanza. Y entonces yo quiero que usted y yo veamos solo unas cuantas cositas de allí. Lo primero, el rey mandó a llamar a Mefiboset. Y ahorita hablábamos de que esto que estamos haciendo usted y yo acá no fue iniciativa nuestra.
Fue iniciativa del Rey. Usted y yo estamos acá en la casa del Señor, no porque nosotros queríamos venir, no porque seamos buenos, es porque el Rey mandó a llamar a usted, a mí, y el Rey mandó a llamar a Mefiboset. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, quiere cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Él quiere sentarse a la mesa con nosotros. Él tiene un pacto hermoso que Él mismo estableció, porque dice en la palabra segunda a los Corintios 5:18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilió con Él? Él mismo. O sea, la iniciativa de la reconciliación con el Padre no fue suya, no fue mía. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él mismo tomó la iniciativa, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero además llama a Mefiboset y le dice que le va a restaurar la herencia. Mire qué hermoso, le va a devolver las tierras de Saúl. Usted se imagina cuántas tierras tenía Saúl como rey, y Mefiboset vivió todos esos años abandonado en el olvido, y el rey lo llama y le dice: te voy a restituir las tierras. No vas a vivir en la casa de Maquir, vas a vivir en tu propia casa, en tus propias tierras. Amén. Y el Señor a nosotros nos da una promesa, hermanos, de restitución. Dice en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Amén. Pero además le ofrece un lugar en su mesa, lo llama, le restituye las tierras. Con eso era más que suficiente. Y ahora dice, y se los voy a leer, vamos a ver si lo tengo acá que no me acuerdo. Sí, y le respondió, dice en 2 de Samuel 9:11, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. O sea, eso habla de compartir de los manjares de la mesa, de comunión, de un lugar de privilegio, de un lugar de honor. Y dice, como uno de los hijos del rey. Es como tomarlo en adopción. Y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nos dio un lugar en su mesa. Sin merecerlo, nos dio un lugar en su mesa, nos adoptó como sus hijos. Amén. Eso fue lo que hizo David, y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nos invitó a su mesa y nos va a restituir, hermanos, no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, es porque Él simplemente quiere. Porque Él es así, porque Él es bueno, amén, porque Él es hermoso. ¿Y saben por qué David hizo misericordia con Mefiboset? Bueno, porque David nos tipifica a nuestro Señor Jesucristo, sí, amén. Pero resulta que David también fue olvidado. Y si usted se acuerda, David lo tenían por allá cuidando las ovejas, y de vez en cuando lo llamaban para que fuera a hacer el mandado y llevarle la coca a los hermanos que estaban en la guerra. Lo tenían olvidado. Amén. Dice la palabra que un día el profeta Samuel, el Señor le dice que vaya a la casa de Isaí, que de allá va a salir el próximo rey. Y el profeta Samuel se va, convoca a Isaí y a sus hijos, porque de ahí va a salir el próximo rey. Y Isaí dijo: preparen la percha, todos vístanse, arréglense, vamos a una ceremonia, porque en ese entonces había unos sacrificios que eran: el sacrificio para expiación era aquel donde se mataba el cordero y se consumía todo en el fuego, pero había unos sacrificios que eran ofrenda de paz, y en esa ofrenda de paz pues se mataba el cordero, se mataba el animal, una parte se quemaba pero la otra se dejaba para una cena o como un ritual pues espiritual. Entonces
A Isaí llegó el profeta Samuel y le dijo, te invito a esta ceremonia. Y entonces Isaí dijo, qué maravilla, vino el profeta. Es como cuando uno dice, ay, va a venir el apóstol, todos queremos venir, ¿cierto? Lo mismo pasó y él le dijo a los hijos, vístanse, arréglense, pónganse la buena ropa que nos vamos para la ceremonia. Y llegaron todos y empiezan a entrar uno por uno y empieza el profeta, este es el próximo rey, este es el que tengo que ungir. Y el Señor le dice, no mires lo alto de su estatura, no mires porque yo no miro lo que mira el hombre. Entra el otro, Eliab, después Abinadab, después Sama, y entraron los 7 hijos. Y el Señor le dice, no es. Y ya Samuel no sabía qué hacer, le tocó hacer la pregunta. Miren, hermanos, que entraron todos, se le acabaron los hijos a Eliab y Eliab calladito. Miren el olvido de su hijo. Eliab callado y tuvo que preguntar el profeta Samuel. Entonces le dice, vamos a ver si lo tengo acá. Ya no me acuerdo si lo tengo ahí, pero espéreme. Dice, sí, ahí lo tengo. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él como que, queda aún el menor. Ni siquiera dijo David, ¿verdad? Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David sabía que se iban a sentar a la mesa sin él y él dijo, esto no le va a pasar a Mefiboset, que Mefiboset venga y se siente a mi mesa como un hijo mío. ¿Por qué? Porque a él casi le pasa. Y el profeta Samuel dijo, no me voy a sentar a la mesa hasta que él venga, porque ya se había dado cuenta que su padre lo tenía en el olvido, lo tenía. De pronto el padre dijo, es que este es el menor, ¿qué va a hacer el rey? ¿Qué va a hacer el rey si es el menor, es el más niño? Yo no creo. Pero miren, no lo llamó por su nombre, queda aún el menor, le dice. Después, no lo invitó, llegaron los 7 hijos con su padre y no invitó a David y no lo iba a llamar. Tuvo que decir Samuel, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Usted se imagina esa escena cuando David llega y ve a sus hermanos con la mejor ropa, a su papá, y ahí se da cuenta que no había sido invitado, que lo invitaron a lo último. Eso debe haber sido duro para él. Imagínese uno con varios hermanos y que llegue uno ahí de último porque sobró comida. Horrible. Amén. Pero David hizo misericordia con Mefiboset porque a él le estaba pasando que lo iban a dejar fuera de la mesa. A él lo iban a dejar sin esa cena especial. Entonces él dijo, voy a hacer misericordia y que no le pase a Mefiboset lo que me iba a pasar a mí, que me iban a dejar por fuera. Amén. Entonces él tuvo misericordia. Y es lo mismo que tuvo el Señor con nosotros, hermanos. Vivíamos en nuestros delitos, en nuestros pecados y no éramos conscientes de eso. No éramos conscientes, vivíamos tranquilos en nuestros delitos y pecados, pensando que éramos buenas personas, pero el Rey nos mandó a llamar. Y cuando nos mandó a llamar nos dimos cuenta que éramos como perros muertos. Ahí sí nos dimos cuenta que delante de Él, menos que nada. Y entonces nos adopta y nos sienta a su mesa. Y resulta que estando a la mesa, hermanos, pasaron cosas maravillosas cuando Cristo estuvo sobre esta tierra. Y yo quiero que usted y yo veamos uno de esos acontecimientos. Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando él, ¿quién? Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea que el Señor invita a la mesa, hermanos, los pecadores. Pero al pecador que viene a la mesa del Señor no sale igual, sale transformado, sale diferente.
Entonces usted y yo sabemos que fuimos invitados por pecadores, pero estos pecadores que quieren recibir, o usted y yo que queremos recibir transformación, salimos renovados cuando compartimos a la mesa con el Rey. Amén. Él se sentaba a la mesa con publicanos, pero no para compartir sus prácticas, sino para hablarles del plan de salvación. Entonces a la mesa es cuando usted y yo nos sentamos para ser cambiados, para dejar de pecar. Ahora, espero que ninguno de acá sea así, pero a veces uno dice, yo soy tan pecador que yo creo que el Señor no me perdona. Y entonces emitimos juicios contra nosotros mismos cuando es el Señor el que dice, ven a la mesa, ven, pongámonos a cuentas, amén, pongámonos a cuentas. Él está invitando hoy a los pecadores a la mesa, para que se pongan y para que nos pongamos a cuentas con Él y que no digamos yo no merezco el perdón. No, eso lo dice el Señor. Usted no se acuse, porque es que a veces sacamos esa excusa, no merezco el perdón. No, el Señor es el que perdona. Amén. Muchas veces nos excusamos es porque no queremos cambiar, eso es otra cosa, y ahí el Señor no nos obliga, el Señor no nos obliga. A la mesa, hermanos, pasó lo que pasó en Mateo 26:6, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer. ¿Qué dice ahí? Lean ustedes. Con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando ¿qué? Sentado a la mesa. Entonces usted y yo somos invitados a la mesa, hermanos, para que derramemos nuestra mejor adoración al Señor. Usted y yo estamos invitados acá, hermanos. Cuando usted venga al culto, entregue su mejor adoración. Ahí dice que era de gran precio. ¿Y por qué gran precio? Porque con seguridad a esta mujer le costó mucho ese perfume. Entonces a usted y a mí también nos puede costar a veces mucho alabar a Dios. Ay, es que estoy cansado. Ay, es que no tengo fuerzas. Es que tengo este problema. Eso es, cuando usted viene y alaba al Señor en medio de la dificultad, eso es un perfume de gran precio, porque a usted le cuesta dar esa adoración, a usted le cuesta dar esa exaltación al Señor, pero ahí está el Señor a la mesa. Está a la mesa esperando el perfume que sale de nuestros labios, de nuestro corazón. Entonces a la mesa es el momento de que usted y yo entreguemos nuestro mejor olor, nuestro mejor aroma al Señor. Eso es lo que pasa estando a la mesa del Rey, que Él espera que usted y yo, como nos sentamos con Él, siendo pecadores y fuimos transformados, tengamos un corazón agradecido. Y le digamos, Señor, vengo a adorarte. Que usted cuando venga acá no venga a estar pendiente de nada, sino de adorar al Señor, porque estamos en la mesa del Señor, amén. Cuando venimos acá, venimos a que el Señor parta el pan, su palabra con nosotros, amén. Veamos otra mesa, otro espacio donde el Señor compartió algo maravilloso. Dice cuando Jesús resucita, se encuentra con dos que iban hacia Emaús, ¿sí se acuerdan? Y que iban sin esperanza, porque Él les dijo, ¿qué hacen acá? Él dice, no, dijo que iba a resucitar y no sé qué. Y entonces se sienta a la mesa y dice, Lucas 24:30, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Cuando usted viene a la mesa del Señor, hermanos, cuando usted tiene comunión, cuando usted acepta esa invitación que le hizo el Rey a usted, el Señor le da su palabra, parte el pan y usted entiende la revelación de Cristo Jesús. Usted entiende lo que Él hizo por usted, porque Él dice, le reconocieron. O sea, se sentaron a la mesa con Él y ese fue el momento en el que Él partió el pan y ellos dijeron, este es el Mesías. Entonces cuando usted y yo venimos a la mesa del Señor, el Señor parte la palabra, parte el pan, nos entrega el pan y usted empieza a reconocer quién es el Salvador de tu alma, quién es tu Salvador. Pero lo más hermoso en el verso 32, y decían el uno al otro, no ardía
nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ese arder es avivar. Cuando usted viene a la mesa del Señor, hermanos, el Señor le aviva ese amor. Usted deja la comunión con el Señor, usted deja de sentarse a la mesa con el Señor y empieza a menguar. Uno empieza, voy a dejar el servicio, voy a dejar de venir. ¿Y qué pasa con su alma? No arde. Pero la palabra lo que hace es que mantiene el fuego ardiendo y ardiendo y ardiendo para que usted y yo no nos apaguemos. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. El Señor a la mesa parte la palabra, pero además hace que nuestro corazón arda de amor por Él. Amén. Y pasa una cosa hermosísima, a mí esto me parece hermoso. Dice en Juan 13:4, lo más hermoso, uno no sabe el Señor, uno no entiende a nuestro Señor. Dice Juan 13:4, se levantó de la cena, eso fue Jesús, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrijo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Miren, hermanos, esto es lo más hermoso que pasa a la mesa del Señor. Pasan tantas cosas, pero el Señor nos limpia de toda inmundicia. Nos lava, limpia nuestra alma. Fíjese, hermano, que en la antigüedad, cuando uno llegaba a la casa de alguien, pues como ellos todo era empolvado, el pastor nos lo ha contado, y ellos no tenían los Nike, ni los Adidas, ni nada de eso, pues cómo llegaban los pies, horribles, sucios, resecos, llenos de tierra, de polvo. Entonces, por lo general, se llegaba a la casa de alguien y las personas, cuando no había sirvientes, se lavaban los pies solos. Pero en las casas donde habían sirvientes, pues el sirviente lavaba los pies de los que habían sido invitados a la cena. Y el trabajo más desagradable le tocaba al sirviente de menor jerarquía, y era lavarle los pies a los invitados. Mire lo que hizo el Señor por amor a nosotros. Se hizo como el sirviente más bajo cuando sabemos que es el Dios todopoderoso, creador de todo, para limpiarnos, para lavarnos, para quitar la inmundicia que había en nuestra alma. Y eso pasó estando a la mesa. Entonces, cuando usted tiene comunión con el Señor, cuando usted viene a la iglesia, el Señor está lavando tu alma. El Señor se ciñe esa toalla y te lava. Amén. Hermoso el Señor, gloria a Dios. Hermoso el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque qué necesidad, dice uno, qué necesidad, pero el Señor quiso, porque Él es amor, porque Él es amor hermoso, eterno. Amén. Y ahí el Señor, les voy a decir también que les enseñó. Uno dice, Señor hermoso, enseña la humildad, hermanos. A la mesa del Señor, cuando usted y yo tenemos comunión con el Señor, nuestro orgullo va menguando, va menguando, va menguando, y vamos convirtiéndonos en esas personas humildes que nos falta, Señor, que nos falta. Pero el Señor, con eso que hizo a la mesa, nos enseña a ser humildes, a que no miremos al otro como tengo una especialización, un doctorado, ¿y tú qué tienes? Nada. A la mesa estamos todos iguales, amén. ¿Qué pasó a la mesa? Estando a la mesa, sacó al Judas de la mesa. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estando a la mesa, el Señor saca lo que hay de Judas en nosotros, porque dice que después de tomar el pan, mojar el pan en el plato, se lo da a Judas y Judas se va. Entonces en la mesa también el Señor revela las intenciones de nuestro corazón.
¿Pero para qué? Pues para que, hermanos, usted y yo entendamos que a la mesa también hay salvación, porque dice que mientras estaban, comían, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y dio gracias y les dijo: bebed todas de ella, porque es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces primero tiene que salir el Judas de nosotros para que recibamos la Santa Cena, la salvación. A la mesa el Señor nos da su salvación, nos da su cuerpo, nos da su sangre como un mensaje de salvación. Y usted y yo tenemos que recibir, hermanos, esa invitación, porque va a haber una cena eterna. Dice en Apocalipsis, en Lucas 22:28, Jesús le dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea que usted y yo estamos invitados a una megacena, una megacena, pero usted y yo tenemos que sentarnos a la mesa acá, tener comunión con el Rey. Recuerde que el Rey te invitó por iniciativa de Él. Estamos invitados. No despreciemos esa invitación, como aquellos que fueron invitados a la gran cena y empezaron a sacar excusas: es que compré, es que no sé qué, tengo una yunta de bueyes, y empezaron a sacar excusas. No hay excusas, hermanos, porque el Rey de Reyes nos acaba de invitar a la mesa. Y si usted y yo compartimos esa comunión con Él acá, vamos a tener acceso a la mesa del reino, porque la palabra nos dice que usted y yo, hermanos, no éramos pueblo, pero fuimos adoptados, fuimos llamados pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Por qué? No sé por qué, pero el Señor nos llamó a su mesa. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Usted y yo conformémonos con eso, seamos felices con eso, porque nada hicimos y alcanzamos misericordia. Amén. Entonces, ¿cuántos queremos ir a la mesa, aceptar esa invitación? Yo quiero sentarme a la mesa del Rey. Amén. Vamos a orar para que aceptemos esa invitación y le digamos al Señor: yo quiero estar en la mesa. Amén. Quiero participar de la mesa. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti, Padre, dándote gracias, Señor, porque tú, estando a la mesa, Señor, nos enseñaste, Señor, la mayor lección de humildad, Padre amado, porque tú, Señor, simplemente, Padre amado, porque quisiste, Señor, nos invitaste a la mesa del Rey, a participar, Señor, de la comunión contigo como hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Y esto no de nosotros, porque reconocemos que nada hemos hecho, Señor, para ser invitados a tu mesa, porque reconocemos que somos pecadores, que somos viles, Señor, que somos los menospreciados, que somos los necios, Señor. Pero tú quisiste, Señor, y por eso hoy tenemos un corazón agradecido. Hoy te decimos, Señor, aceptamos la invitación. Por favor, Señor, no nos dejes por fuera de esta gran cena, de esta invitación. Hoy queremos acercarnos a ti. Si has estado lejos del Señor, dile: yo hoy me quiero acercar a ti, porque no quiero quedar por fuera de esta gran cena. No quiero quedar por fuera, Señor, de tu invitación. No quiero, Señor, sacar más excusas, Padre amado, sino que quiero ser decidido, Señor, a participar, Señor, de la mesa donde ningún pecador sale igual,
de la mesa donde tú partes el pan y arde nuestro corazón, Señor, de la mesa donde lavas nuestra alma, de la mesa donde sacas todo lo que hay de Judas en nosotros, de la mesa donde entregas el pan y el vino, Señor, que son tu cuerpo y tu bendita sangre que nos limpió, nos restauró y nos dio la salvación, Padre amado. Gracias por tu invitación, Señor, porque nada hicimos, pero estamos invitados a la mejor cena que puede haber, Señor. Gracias, dígale gracias, Señor. No tenemos cómo pagar, Padre amado, no tenemos cómo pagar tu gran amor, tu gran misericordia, pero la aceptamos, Señor. La aceptamos, no nos quedamos por fuera, porque queremos, Señor, estar contigo, Señor. Gracias, Padre amado, porque te has acordado de los olvidados, porque te acordaste de los Mefiboset que éramos nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque es por tu sangre, porque es por tu sacrificio, Señor. Yo no tengo ningún mérito, Padre amado, ningún mérito tengo, Señor, para recibir todo lo que recibo de ti, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Por tu sacrificio, Jesús, por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Y tu gracia, Señor, tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y
hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo, tu sangre, mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Dile gracias, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de podernos sentar a tu mesa, Señor, y deleitarnos en tu banquete. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a alabar al Rey, amén. Cantó, danzó, saltó para Cristo. Cantó, danzó, saltó para Cristo. Aleluya. Pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, echo fuera el temor, danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, echo fuera el temor, danzaré con libertad. Hoy canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Hoy canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Aleluya. Gloria al Rey. La generación que canta para Él. Somos la generación que danza para Él. Somos la generación que grita para Él. Somos la generación que salta para Él. Hoy canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos